Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos acá. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de juntas directivas que hacen la diferencia con nuestro profesor Fidel Cuellar, economista, MBA en Gobierno Corporativo y con una amplia experiencia directiva y profesional en las áreas pública y empresarial. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Fidel Cuellar. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todos. Bienvenidos a esta sesión informativa acerca de nuestro programa de juntas directivas. Quiero pedirles excusas porque estoy en este momento en Tampa, en Estados Unidos, y tuvimos a última hora una dificultad con el audio, de manera que ustedes me están escuchando por WhatsApp, aunque la presentación sí la tenemos proyectada y yo estoy pudiendo verlos. Si alguno va a levantar la mano o tal. Entonces, con esa limitación, por la situación, vamos a hacer un breve diálogo que trata de explicar lo que ustedes pueden encontrar en nuestro programa de juntas directivas y gobierno corporativo en este año. Se está comenzando en el área de ejecutiva con una versión semipresencial y una versión completamente virtual. Estamos, digamos, como el resto del país, en situación en la que estamos queriendo volver, pero no hemos encontrado todavía las limitaciones que permitan volver al tema completamente presencial. Y sin embargo, también hay la voluntad de aprovechar todas las ventajas que ofrece lo que hemos descubierto en los 2 años anteriores de la comunicación virtual, que evita que ustedes tengan que hacer muchos viajes para quienes se encuentren fuera de Bogotá o fuera de Colombia, de manera que con mucho gusto. La primera pregunta es un poco, si ustedes están mirando la ilustración, que corresponde a la portada del libro que un grupo de profesores del programa escribimos y se publicó está publicado como ebook desde hace un par de años. Juntas directivas eje del gobierno corporativo. Ustedes ven la portada y ¿qué están viendo en esa portada? ¿Qué están viendo? Una junta directiva echando globos, una junta directiva conceptualizando operaciones matemáticas, una junta directiva medio descrestada con ilustraciones y gráficos y presentaciones de PowerPoint, concentrada en los temas importantes o muy participativa, poco participativa. ¿Quién se aventura a comentarnos un poco a primera vista qué está encontrando allí y qué similitud le ve a su experiencia propia en el mundo de sus juntas directivas? Estamos hablando de unas juntas directivas de solo hombres o hay hombres y mujeres. ¿Cómo es la realidad en el caso de las empresas a las que ustedes pertenecen o que son de su propiedad o a las cuales están vinculados? ¿Quién quiere lanzarse? La junta directiva, por ejemplo, una primera pregunta. ¿La junta directiva es lo que se hace en la sala de juntas? La junta directiva solo está viva en realidad unas 2 o 3 horas cada mes o cada sesión que trabaja. No, la respuesta no. Adelante. Para mí es, o sea, el hecho, la reunión es como un evento formal donde se pueden concluir o se ven o se resumen todas las decisiones, las resoluciones que se toman en junta, pero con una periodicidad que se puede estar viendo los avances, pero eso no significa que todo lo que se haya hecho en ella
solamente se vuelva a ver en una siguiente sesión, sino que eso desde el mismo momento comienza a fluir porque de ahí se derivan acciones para toda la empresa. De tal manera que para mí la Junta en términos prácticos eh, está de manera permanente. Así hayan unas reuniones formales o sesiones en las que se vean los avances, se vean los reportes y los informes, pero para mí es constante y permanente. De hecho, Gracias, Luis Fernando. de hecho a uno le ocurre que en el transcurso del tiempo lo están llamando para decisiones o acciones que se van tomando con respecto a las juntas directivas. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Y les voy a solicitar para estar de acuerdo con el protocolo que se desarrolla mediante el Zoom, que quien quiera hablar, levante la mano. Ahí hay un icono que permite levantar la mano, con eso me facilita poderles otorgar la palabra. De ¿Quién acuerdo, más quería hablar? y discúlpeme. Felipe. Gracias, Fidel. Pues Fidel, yo te cuento, yo he tenido experiencia en varias juntas directivas donde realmente en una que yo era el dueño de ella, invité una mujer. Entonces, empezando con tu primera pregunta, ¿qué veo en la figura? Si hay mujeres, veo una mujer y veo que son muchos los datos que son datos matemáticos, estadísticos que están, entendería yo que discutiendo, ¿cierto? Ajá. Con tu otra pregunta, yo creería que en este momento el rol de una junta directiva no es reunirse periódicamente a discutir esos indicadores de la junta, sino que son equipos de trabajo y que hacen parte del equipo de trabajo donde con las diferentes disciplinas enriquecen una visión de un gerente que le puede dar precisamente como una mejor dirección a la empresa, no solamente ya sea cada mes o cada que lo planteen, sino en unas definiciones estratégicas para poder mantener un muy buen ritmo y antes no tener sorpresas al final del mes. Entonces yo pensaría pues que antes la sinergia que se debe presentar y se está presentando es una sinergia muy distinta la que se tiene ahora a la que se tenía antes, pues. Muchas gracias. Entonces estamos hablando ya de varias temitas. Primero, la Junta no es episódica, sino realmente es un órgano que se proyecta más allá del tiempo de las sesiones. Tiene un carácter, digamos, permanente y eso requiere una comunicación suplementaria entre la gerencia y los miembros de Junta y eventualmente tiene que tener unas modalidades de comunicación también entre la Junta, sea a través del presidente de la Junta o de la manera que ellos lo perciban, con los propietarios. Y además estamos hablando, ok, es una Junta que está conformada por un enriquecimiento de los equipos de trabajo que fortalece la visión gerencial. Segundo tema. Tercer tema, ideal que tenga participación. Aquí veo que sí, efectivamente en la portada hay por lo menos una mujer y tal vez un mechudo, ¿no? Oh, pero sí, la idea es que tengamos unos estilos de juntas no sesgados, no discriminatorios, que le puedan sacar partido a las mejores oportunidades. Juan David Puerta había solicitado la palabra y a Felipe se le quedó levantada la mano. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha hablado. Aparte he participado en algunas juntas y yo creo que la pandemia cambió formas que se podrían describir como las juntas pasivas y las juntas activas. Las juntas modernas son mucho más activas, donde hay un análisis de data en el cual está enfocado a unas estrategias a futuro y en común de la compañía. Pero no significa eso, al volverse activas, de que las tareas quedaban y solo se le hacían seguimiento cuando habían juntas. Ahora las juntas son activas y participativas en los procesos internos de la compañía. Entonces pienso que esa es la interpretación. Y de la parte que tú dices, evidentemente las juntas hoy por hoy deben de ser
multirraciales, femeninas, sin importar color, estado o muchas veces ni siquiera el grado de estudios, porque en las compañías y en algunas partes podemos encontrar gente con un know-how importantísimo que le puede aportar bastante a las juntas directivas también. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que estas tres primeras apreciaciones que ustedes han hecho son muy útiles para comenzar nuestra discusión. Cuando comenzamos a hablar de los conceptos básicos del gobierno corporativo, para poder entender el papel que en esa arquitectura desempeña la junta directiva, hay como algunos elementos iniciales que ustedes van a encontrar en el primer capítulo del libro, del ebook a que hice referencia hace un momento, que es como una gran introducción de conceptos básicos. Y la primera noción es esta proposición. El gobierno corporativo se aplica a empresas que necesitan generar confianza. ¿Cuál puede ser la razón de ser de esa afirmación? O por el contrario, ¿quién está en desacuerdo? El gobierno corporativo se aplica a empresas que necesitan generar confianza. ¿Qué tipo de empresas necesita generar confianza? ¿Y quiénes son los llamados a ser invitados a que depositen esa confianza en la empresa? Felipe Arango tiene la mano levantada, profesor. Pero es que no la ha bajado. ¿O es que se quiere participar otra vez? Sí, señor. Sí, sí, estoy muy participativo, Fidel. Bueno, pues adelante. Y luego Rodrigo Sanabria. Pues yo creería que las personas que están llamadas a generar confianza en una empresa son todas. Desde la línea de directores, dirección hacia arriba, pues igual son todos. ¿Por qué? Okay. Porque pues yo creería que inclusive eso se cae de su peso, porque obviamente tanto proveedores o los stakeholders no van a tener una buena impresión de una empresa que no tenga una buena reputación. Y la empresa, la reputación, pues obviamente se lo dan las personas que están adentro de ella, los que administran, los que toman las decisiones. Entonces yo creería que obviamente pues esto no es ni siquiera de un nivel para arriba, sino que debe permear toda la organización, y esta organización lo que hace es que demuestra precisamente con acciones esa credibilidad que está generando. Entonces no creo que sea pues de uno solo, y como te digo, para mí todos los stakeholders son los que van a estar permanentemente viendo que esa empresa sí tiene una buena reputación. Entonces, estamos hablando primero, la noción que está proponiendo Felipe es, la empresa necesita generar confianza en todos los stakeholders. ¿Estamos todos de acuerdo con esa afirmación que es fuerte, o de pronto hay alguien que le pone matices? Rodrigo, ¿qué quería decirnos? ¿Aló? Ahí te escuchamos bien, profesor. Rodrigo. Disculpe, estaba en mute. Disculpe, estaba en mute. Decía que tal vez creo que no entendí bien el punto, que sea el gobierno corporativo se aplica a empresas que necesitan generar confianza, y me cuesta trabajo pensar qué empresa no necesita generar confianza, pues todas, ¿no? Correcto, esa es una buena pregunta. No entendí ese punto, y pues confianza ¿con quién? Pues con todos los stakeholders, proveedores, clientes, empleados, el regulador, el Estado, ¿no? La agencia tributaria, en fin. Pues sí, hay situaciones en las que depende un poco de la naturaleza del producto o servicio que se esté produciendo y vendiendo. Si usted está produciendo pan todos los días, lo que la gente compra es el pan, no compra la confianza en que usted lleva 45 años administrando una gran pastelería con miles de sucursales en todo el mundo. En ese sentido, el consumidor del pan simplemente compra el pan, y si no le gustó, al otro día no lo compra, busca otro proveedor.
generar confianza en ese sentido se aplica un poco más a empresas que están buscando quienes se comprometan con ellas en un contexto de mediano y largo plazo. Está buscando inversionistas, está buscando gente con la que pueda firmar contratos de mediano y de largo plazo, bien sea para suministro de materias primas, bien sea para la construcción de unos determinados proyectos llave en mano, bien sea para abordar unos proyectos de riesgo en exploración petrolera, bien sea para casarse con una idea de desarrollo de mercado en un medio de altísima tecnología donde si tiene éxito, pues en cuestión de muy pocos años va a multiplicar muchas veces el valor de la empresa, pero todos esos son socios, clientes, proveedores, financiadores que deben estar en interés de asumir unos riesgos conjuntos. A eso se refiere un poco el tema de la propuesta. Y por eso se dice, las empresas que necesitan generar confianza entre esa clase de socios, llamémoslos así por ahora, necesitan mostrar que esa confianza está bien fundamentada y para eso necesitan mostrar que tienen unas reglas de juego que se han diseñado, que se aplican, que se cumplen internamente y que desde ese punto de vista son una buena primera protección a esos clientes externos o a esos socios externos para que ellos piensen que esa entidad sí realmente amerita y vale la pena que confíen en ellos. Son primeras ideas que vamos a estar ambientando. El segundo tema es cómo es la relación entre el gobierno corporativo y el mercado de capitales. Si muchos opinan que el gobierno corporativo es el conjunto de reglas internas, arrancando por los estatutos, por los códigos de buen gobierno, los reglamentos de junta directiva y de asambleas, los comités e internamente estatutos de contratación, códigos de ética, sistemas de manejo de gestión de personal, el mismo conjunto de reglas de juego que es inherente a los procesos de planeación estratégica. Todos esos conjuntos internos, ¿cómo se relacionan con la forma como la empresa se inserta en el mercado de capitales? A ver quién se lanza. ¿Quién piensa que puede tener ahí unas ideas específicas para compartir? ¿Sí, Luis Fernando? Existe yo digo que una relación directa, porque precisamente en el mercado de capitales, yo lo diría de esta manera, lo primero que se evalúa es si una empresa tiene un buen gobierno corporativo. Y son elementos que van directamente, ¿cómo decirlo? Directamente relacionados o que tiene es algo que se evalúa en el mercado de capitales. De tal manera que para mí sí hay una relación directa entre el gobierno corporativo y el mercado de capitales, porque eso hace que el mercado se mueva de una manera, digamos, positiva o negativa frente a una empresa y depende mucho, dentro de los aspectos que se evalúan fundamentalmente también en la parte de cómo está estructurado un gobierno corporativo en una empresa, lo diría de esa manera. Muchas gracias. ¿Quién quiere matizar esa opinión que acabamos de escuchar?
¿Qué pasa, por ejemplo, con las compañías de capital cerrado que no están propiamente buscando nuevos accionistas y que por consiguiente, si la primera afirmación fuera absoluta, no tendrían tanta motivación por tener buen gobierno corporativo? ¿Cómo se vería eso? Es decir, el gobierno corporativo es solo para las empresas interesadas en crecer a través de emisiones de capital o venta de participaciones. Rodrigo, ¿y quién más levantó la mano? ¿Quién no los pudo ver todos? Solo Rodrigo por el momento. Ok. No, pues evidentemente no. O sea, claro, cuando una empresa está en el mercado de capitales, su gobierno corporativo se vuelve más importante. Yo nunca he estado en la junta directiva de una empresa que esté en el mercado de capitales activamente, que sea líquida, pero pues la liquidez de sus acciones, la viabilidad de estar en el mercado de capitales y ser atractivo, eso tiene que ver mucho con la protección de los accionistas minoritarios, ¿no? Y el gobierno corporativo es una parte importante del gobierno corporativo. Yo nunca he estado en la junta de un gobierno, de una empresa que esté en el mercado de capitales, pero sí invierto en el mercado de capitales y pues no lo hago en una empresa en que sé que hay un dueño en un país en el que yo sé que no hay un buen control del gobierno corporativo y me preocupa mi protección como accionista minoritario. Podemos ver el ejemplo de lo que se vivió hace poco con los Gilinski y las empresas del grupo antioqueño. Había mucha discusión alrededor de eso, ¿no? De la protección de los minoritarios. Pero pues, eso es evidentemente, pero eso no hace que sea solamente para esos casos. Pues así, yo estoy en juntas directivas de empresas que son que tienen un dueño, tiene un solo dueño que crea una junta directiva para poder tener un buen gobierno corporativo, para tratar de tener un buen gobierno corporativo, pero pues no está interesado en vender la empresa ni en tener más socios, sino que quiere generar confianza en la organización, pero no necesariamente hacia nuevos inversionistas, sino hacia otros stakeholders, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, estamos encontrando como que ya vamos comenzando a enriquecer las nociones que estamos comenzando a mencionar. Y uno de los temas que acabas de incluir es el tema de la protección de accionistas minoritarios. Para poder entender la razón de ser de esa afirmación que es evidentemente muy fuerte y que hace parte de los objetivos fundamentales de cualquier buen sistema de gobierno corporativo, es en qué consiste el llamado problema principal agente o problema de agencia de las grandes empresas. Porque no estamos hablando simplemente de una casuística, de un catálogo de posibles problemas y de posibles soluciones, sino que el propósito del programa de juntas directivas no es ir más allá de unas comunicaciones acerca de buenos consejos o de buenas tácticas o de buenas metodologías de trabajo de las juntas directivas como equipo, sino que eso se facilita en la medida en que los miembros de junta directiva entiendan muy bien la clase de problemas subyacentes en la forma como se comportan los distintos grupos de interés, los distintos actores, los distintos inversionistas y participantes en el mundo de las negociaciones inherentes a las grandes empresas. Ese tema del problema de agencia, de quiénes son los principales y quiénes son los agentes, es uno de los aspectos fundamentales para comenzar a entender a partir de ese primer elemento muchos otros en distintas configuraciones.
trátese de empresas en las cuales hay diferentes grupos de accionistas o de propietarios mayoritarios y minoritarios, o de empresas en las que hay unos propietarios con mayoría relativa pero no absoluta, o de empresas del Estado, o de empresas de familia, y cómo esos temas de la estructura de propiedad son muy importantes para entender bien quiénes tienen la condición de principales y quiénes tienen la condición de agentes. En general se entiende por agente aquel tipo de actor económico que entra en una relación contractual para recibir unas autorizaciones, unas facultades que le permiten administrar unos recursos, unos activos que no son suyos, pero que debe comprometerse a gerenciarlos como si fueran suyos. Y esa situación coloca a la gente en un predicamento, porque tiene que estar imbuido, inserto dentro de un sistema de gobierno corporativo, que le ayude a alinear sus propios intereses con los intereses de los propietarios del activo que le están llevando a dirigir o gerenciar. El siguiente punto es el de la estructura legal de las sociedades. Los grandes arquitectos de los sistemas jurídicos empresariales, tanto anglosajones como de derecho continental, o la jurisdicción japonesa, o distintos tipos de sistemas jurídicos, tratan un problema común en las distintas configuraciones que pueden tener. Trátese de empresas conjuntas de un solo piso, o conjuntas de 2 pisos, o conjuntas multitudinarias como las japonesas, y es que han encontrado que, dado el sistema legal, dada la cultura, dadas las costumbres empresariales, lo que buscan siempre es que las reglas de juego formalmente adoptadas, dentro de las cuales se mueven las grandes empresas de la respectiva jurisdicción, encuentren que esas reglas de juego son útiles para mitigar esos problemas de agencia que se veían en el enunciado anterior. Es decir, mientras más grande la empresa, mientras más compleja, mientras mayores sean sus trabajadores, de decenas o de cientos de miles de trabajadores, de millones y miles de millones de clientes, de unas configuraciones de capital y unos valores de mercado empresarial descomunales, que sean Fortune 500, etcétera, cómo las estrategias legales efectivamente van a servir para mitigar esos problemas, y hasta dónde esas configuraciones o sistemas legales, como el que hasta cierto punto existe en Colombia, puede esperarse que sean una buena contribución y que esas reglas de juego funcionen. Eso nos llevaría un poco a la discusión de qué tipo de empresas son más útiles para tener un gobierno corporativo en distintos contextos. Las sociedades anónimas simplificadas o por acciones simplificadas, las sociedades de familia, las sociedades, digamos, con un mínimo de reglas de juego, o las sociedades limitadas, o las sociedades anónimas, las de capital cerrado, las que son emisores de valores, las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Cuál es la configuración más útil para reducir esos problemas, dada la estructura de propiedad y dados los objetivos del objeto social que se le han asignado a las empresas? No hay una sola fórmula, y la idea es comenzar a pensar precisamente
con los conceptos básicos útiles y necesarios para que las empresas puedan escoger cuál es la mejor configuración y puedan definir qué tipo de junta necesita. Porque ese es como el último tema básico antes de entrar a las funciones. ¿Cuál es el papel que se espera que desempeñe la junta directiva en el gobierno corporativo? En la primera pregunta que hacíamos, uno de los participantes mencionó que la idea era que la junta enriqueciera a la administración. En estas alturas de la conversación, ¿qué otros elementos creen que son útiles de considerar para el papel que desempeña la junta directiva? ¿Aló? Ahí te escuchamos bien, profesor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ese es el punto central. ¿Cuál es el papel que se espera que desempeñen en las juntas directivas en el gobierno corporativo? La junta directiva tiene un papel mandante, tiene la máxima autoridad. ¿Cómo debe ser la forma como interpreta la junta lo que realmente quieren los propietarios o los accionistas? ¿Cuál es el ámbito material de las facultades y hasta dónde puede llegar el poder de la junta directiva? La junta directiva es un reemplazo virtual de la gerencia, cómo interactúan la gerencia y la junta, y cuál es la arquitectura que se requiere para que la junta desempeñe esas funciones fundamentales, ese rol. Es en qué momento una empresa realmente comienza a necesitar junta directiva. ¿Cuándo es que no necesita? ¿Aló? Luis Miguel Cataño tiene la mano levantada, profesor. Por favor, Luis Miguel. Sí, gracias. Yo creo que hay un elemento, digamos, que es muy complicado en el entorno que vivimos hoy en día y es un poco la forma en cómo se dirigen los negocios en el ámbito, digamos, internacional, donde todos nos ponemos unas pautas bajo las cuales respetamos y reconocemos, digamos, el uso de los recursos adecuados, tener la conciencia del ambiente, bueno, todo este tipo de cosas que hace hoy en día, donde nos intermeten a Colombia, por ejemplo, en lo que estamos hoy en la OCDE, todo lo que tiene que ver cumplir todos esos parámetros de buen gobierno, y un poco también el elemento de que la supervisión que hacen algunas entidades para tener algunos diagnósticos sobre lo que se hace dentro de las organizaciones y tener unas cabezas sobre las cuales tener una responsabilidad, ¿no? Entonces las juntas directivas hoy en día responden por todo lo que hace la organización, inclusive con su propio patrimonio en muchos casos, en algunas actividades, ¿no? Entonces eso hace que la dimensión de la junta directiva se convierta a veces, digamos, en un limitante donde no es coadministrador, pero le exigen a veces tareas de coadministración. No es coadministrador, pero le exigen cosas que se parecen a una coadministración. Entonces, la junta directiva es ni chicha ni limonada. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué más quiere opinar? A veces se confunde. A veces se confunde. Muy bien. ¿Y cuáles son las razones para que el papel de la junta sea un poco ambiguo? ¿Cómo hay que rediseñar la cosa para que sea una junta que hace la diferencia? Luis Miguel y Michael II. Luis Miguel y Michael II. Ok, primero Luis Miguel. No, yo creo que, digamos, el aspecto fundamental es que la Junta siempre está preocupado por la utilización eficiente de los recursos y maximizar la utilidad de la organización, ¿no es cierto? Haciendo la mejor mezcla donde pueda siempre tener, digamos, el mejor ambiente para realizar la tarea. Y cómo aterriza eso en los objetivos para que la parte administrativa o direccional de la organización pueda cumplir esos objetivos dentro de unos lineamientos estratégicos. Entonces, pero a veces en la supervisión, cuando tiene intervención, no sé, si es un banco, por ejemplo, de la superfinanciera, si es una industria de la superindustria de comercio, de ese tipo de agentes, hacen que a veces se combinan las actividades y es lo que hace hoy en día muy difícil la tarea de las juntas directivas. Ok, entonces
aquí los dos participantes últimos han destacado el poder que pueden tener las entidades de supervisión para encarrilar a las juntas directivas dentro de una determinada visión que el supervisor considera que es la adecuada. Michael. Muchas gracias. Yo al respecto tengo una opinión y es que pues frente a este tema definitivamente la junta directiva y bueno, dependería del tipo societario que estemos hablando, pues tiene sí unas funciones administrativas que están digamos por encima de la administración sencilla de la sociedad, sino va más allá a una administración estratégica. Sin embargo, también hay un rol importante que hay que entender y es que también dependiendo del tipo societario, las juntas directivas son delegados de los accionistas, entonces también tienen un llamado que está un poco más arriba de una responsabilidad de representar una cantidad de capitales, dependiendo del tipo societario, y en este orden de ideas, pues digamos, tienen la responsabilidad de ser voceros como en este sentido de la delegación. Y por esas razones que, digamos, a veces su función puede verse y no verse dentro de la parte orgánica de la estructura de la sociedad. Ok, gracias. Luis Fernando. Sí, yo diría que la Junta interpreta el interés de los accionistas y son quienes lo representan y hacen que la administración gestione en concordancia a lo que quieren los accionistas de su empresa. Entonces yo diría que ese es un rol muy importante, el poder interpretar muy bien qué quieren los accionistas y que la administración, o me refiero precisamente a los ejecutivos de la institución, vayan en la línea de lo que los accionistas quieren. Depende, pues, digamos que en una sociedad pequeña, esos papeles a veces se confunden porque la misma junta está representada hasta por los mismos accionistas. Cuando las compañías son un poco más grandes, ahí ya entra un papel es quiénes son los accionistas controlantes y que esa junta interpreta muy bien lo que quieren en sí esos que son los controlantes, porque los que no son controlantes por lo general entra un papel y es el simple inversionista y que espera una rentabilidad de la misma. Pero entonces concluyo, para mí el papel fundamental es interpretar el interés de los accionistas y que la administración, aunque se confunde que la junta es parte de la administración, pero yo diría también los ejecutivos, en concordancia de lo que quieren el interés de los accionistas, lo estén ejecutando a cabalidad. Bueno, ¿qué pasa cuando, teniendo en cuenta todo lo que ustedes han mencionado, qué pasa? Las buenas juntas directivas, ¿se equivocan? ¿Qué pasa cuando una junta directiva buena se equivoca? ¿Hay que votar a todos los tipos y las tipas? Nuevamente, Luis Fernando. Sí, es normal o no normal. Las juntas se equivocan. Pero indudablemente ese es un rol muy importante que tienen que asumir las juntas y es el asumir un riesgo de las decisiones que se toman. Pero indudablemente, claro que se equivocan. Y cuando se equivoca una junta, pues uno asume la responsabilidad de esas acciones, pero tiene el derecho a poder maniobrar y corregir. Pues, a ver, el mismo accionista, cuando es un accionista único y es el que controla el negocio, ¿cuántas veces no se equivoca? Muchas veces. O sea, que no debe existir el temor a equivocarse, sino que uno está haciendo las cosas con un fin y es lograr que sea para el bien de la compañía.
pero no debe existir un temor a equivocarnos. Las juntas se equivocan, claro que sí. Luis Alfonso. Sí, complementando lo que dice Luis Fernando, efectivamente, recordemos que las juntas se nutren de la información que da la administración, ¿no? Entonces, cuando uno es informado debidamente y ha analizado y ha trabajado todos los distintos escenarios, se ha hecho la deliberación correspondiente en ese grupo de colegiado, pues puede llegar a equivocarse, por supuesto, pero es una responsabilidad de los propios miembros de junta directiva que fue validado, que fue juzgado todo lo que se hizo en esa sesión y si el resultado pues fue un hecho que afectó a la empresa, pues no necesariamente la junta debe ser removida. Por el contrario, lo que hay que es que revisarse al interior qué fue lo que sucedió con la información que se valoró, que se analizó, porque también si la información no fue la correcta, pues entonces la decisión tampoco fue la correcta. Es un tema muy difícil porque las dos posibles respuestas tienen argumentos fuertes de un lado y del otro, ¿sí? Los señores de la Junta de Enron, el famoso caso de hace unas 2 décadas, 2008. Les dijeron, casi 25 años, le dijeron al gobierno, no, eso fue un poco antes, le dijeron al gobierno, al Senado americano, que hizo un gran debate sobre el tema, que el problema era que ellos no eran sino de la Junta. Entonces, no les han dado la información que ellos hubieran podido utilizar porque ellos no eran sino apenas de la Junta, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y por otro lado, Junta que se equivoca y no sale, pues comienza a decir, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad efectiva para esos elementos? Bueno, yo diría que con estos elementos de abrebocas tenemos ya un sabor de cómo es el estilo de trabajo de este curso, de cómo es el tipo de inquietudes que tenemos que trabajar, de cómo buscamos también beneficiarnos de la experiencia y trayectoria que ustedes mismos traen y que van a compartir. Y simplemente les quiero anticipar que para aprovechar el curso es muy importante hacer como hacen los miembros de unas buenas juntas directivas. Y es que llegan preparados, llegan leídos, llegan estudiados, llegan discutidos, no llegan simplemente a recibir unos contenidos de presentaciones magistrales, sino todo lo contrario. En estos últimos 4 minutos, 5 minutos, Andrea les quiere comentar, informar algo sobre el contenido mismo del programa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor Fidel. Muchas gracias, Fidel. Ok, con mucho gusto. Entonces, como le dice el profesor, les queremos dar la bienvenida a nuestro programa Juntas Directivas. Esperamos que se puedan unir a esta gran formación para que puedan tener discusiones como las que han tenido hoy y pues nutrir mucho más esos conocimientos que ustedes ya traen de las juntas directivas. Permítame un segundo. Bueno, entonces el objetivo general de nuestro programa es contribuir a que las juntas asuman el liderazgo estratégico y responsable que les corresponde como elemento indispensable de un gobierno corporativo, estratégico, profesional y confiable. Proporcionar bases conceptuales para un buen desempeño de los miembros de juntas directivas, transmitir el dominio de las prácticas más útiles y oportunas con el fin de que los miembros de junta directiva utilicen bien su tiempo, reconozcan los riesgos de cada momento y organicen un sistema adecuado de toma de decisiones. Discutir los principios de gobierno corporativo y su aplicación práctica de éxitos y fracasos en la responsabilidad de las juntas directivas y brindar herramientas prácticas para que sepan cómo afrontar situaciones complejas de crisis desde las juntas directivas. Este es el contenido de nuestro programa. Primero la introducción al gobierno corporativo y a las juntas directivas con nuestro profesor Fidel. Después vienen aspectos funcionales de las juntas directivas con el profesor Francisco Azuero, que es el coordinador del programa. El módulo 3 es responsabilidades legales de los administradores. Módulo 4, las juntas directivas y la definición de la estrategia. Luego viene la ética en las juntas directivas y las decisiones financieras del módulo 6.
Luego vienen con manejo eficiente y eficaz de las reuniones, juntas directivas en la gestión de las crisis, una electiva del programa donde ustedes podrán decidir si quieren profundizar en resolución de conflictos o en comunicación efectiva. El módulo 9, que es empresas de familia, y finalmente terminamos con un panel de directores. Adicional, tenemos algunas sesiones de conversación que son dirigidas por nuestro profesor Fidel Cuellar y trae invitados muy interesantes y muy importantes a estas sesiones de 1 hora. Son 3 conversatorios durante el programa. Entonces, los invitamos a que hagan parte de nuestra formación, a que aprovechen este gran espacio. Nuestra formación inicia en la semana del 16 de marzo y la siguiente cohorte inicia en la 4ª semana de mayo. Entonces, pues los invitamos, estamos ya muy cercanos a esta fecha y esperamos que nos puedan acompañar. Si tienen cualquier interés, pueden inscribirnos a programasabiertos@uniandes.edu.co. También pueden consultar más información a través de nuestra página, que la hemos actualizado para que sea mucho más llamativa por ustedes y puedan encontrar la información con mayor facilidad. Ahí podrán encontrar el brochure del programa, los costos del programa y toda la información necesaria. Entonces, pues los invitamos a que hagan parte de juntas directivas. Sabemos que va a ser una gran experiencia para ustedes porque en nuestras cohortes que hemos tenido, toda la información ha sido muy importante para todos los participantes y han salido realmente satisfechos de esta gran formación. Entonces, nada, muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias por la información. Bueno, muchas gracias y próximamente podrán ver la grabación de este webinar en nuestra página de YouTube. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, muy amable, hasta luego.